Marcos, muchas gracias. Buenos días, hermanos, y le damos las gracias a nuestro Dios de poder estar aquí en esta mañana en el cual estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto que vamos a leer hoy se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Repetimos la cita de la palabra de nuestro Dios, Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35, el cual vamos a leer en estos momentos. Lucas 24, Lucas 24, versículos del 13 al 35. Dice así la palabra de nuestro Dios.
He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Y entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estimados hermanos de la Iglesia Bautista Renacer de West Palm Beach, hermanos que también se conectan con nosotros para escuchar la palabra de Dios, y a familiares y amigos, en este día se celebra el acontecimiento más grandioso de la historia de la humanidad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este acontecimiento está respaldado por la palabra de Dios, por la historia y por las evidencias en la misma. Sin embargo, muchos no han querido creer y por lo tanto para ellos es un tema contradictorio. Lo triste es que en su mayoría de estas personas, por no decir todos, no han hecho un estudio ni han investigado sobre el asunto. Sencillamente están predispuestos. Tuve la oportunidad de una vez, un compañero de trabajo, conversando conmigo sobre el tema, me dijo: no creo en la resurrección. Cuando le digo ¿por qué? Y me dice: porque no es posible. Pero ¿por qué tú puedes tener tanta seguridad? Porque no, y punto. Le dije entonces: ¿me puedes demostrar que Cristo no resucitó? Y él me dice: no, no puedo demostrártelo. Dame la oportunidad y te voy a mostrar que verdaderamente Él sí resucitó. Me dijo: no, no quiero que hagas eso. ¿Por qué? Le pregunté y me dice: porque no quiero terminar como tú. Ojalá y Dios quisiera que Él terminara como yo. Pero lo cierto es que es una de estas personas que están predispuestas al tema.
como les había dicho, solo hablan del tema prejuiciados y dicen que esto no es posible y punto. De lo contrario, si son sinceros, tendrían que reconocer a Dios y su poder. Pero para nosotros que hemos creído en Jesucristo y estudiado sobre la resurrección, aunque lo creemos por fe, este es un día glorioso, de alegría para meditar y festejar. Por lo tanto, vamos a ver tres cosas en este día y en este pasaje. El primero que todo es algo que usted y yo en algún momento lo hemos compartido también: la desilusión. Es lo primero que vamos a ver, la desilusión. Segundo punto, vamos a ver la reprensión y explicación del maestro. Tercer punto, vamos a ver la confirmación que estos discípulos necesitaban y que nos sirve a nosotros hoy también. La desilusión, la reprensión y explicación del maestro y la confirmación que los discípulos necesitaban. Y yo también le pongo y nosotros hoy. Lo que quiero que recordemos: Jesucristo ha resucitado de los muertos. Es un hecho que creemos por fe, aunque hay muchas evidencias en la historia que demuestran su veracidad. Jesucristo ha resucitado de los muertos. Es un hecho que creemos por fe, aunque hay muchas evidencias en la historia que demuestran su veracidad. Y esta es una frase que a mí me gusta repetir mucho y que los hermanos de la iglesia también ya saben, a veces hasta de memoria. Nosotros tenemos una fe histórica comprobable. Y lo invitamos a usted también a que observe y crea en esta fe. Vamos a orar. Padre, nuestro Dios y Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores, te damos las gracias por tu amor. Te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias porque Él murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos, y eso lo estamos celebrando hoy. Te damos las gracias porque Él resucitó y hoy tenemos nosotros todos esperanza. Te queremos pedir que tú seas con todos aquellos que están enfermos con esta pandemia del coronavirus. Que pongas tu mano sobre ellos para que sean sanados en tu gran misericordia, para que sean aliviados en medio de esta agonía o sufrimiento que pueden estar teniendo. Te pedimos que le des consuelo a sus familiares también y les des paciencia en medio de esta tormenta que estamos viviendo. Le ha tocado a familiares nuestros, le ha tocado a hermanos nuestros en la fe. Te pedimos que tu misericordia sea con todos ellos y con cada uno de nosotros también. Ahora que podamos comprender la realidad que está reflejada en tu palabra y podamos recordar que tu Hijo Jesucristo resucitó de entre los muertos y hoy vive, y tenemos nosotros la esperanza también de la vida eterna. Ayúdales a comprender a los amigos que nos escuchan esta verdad y puedan también poner su fe en Jesucristo. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras miserias, nuestros errores, nuestras debilidades. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo oramos a ti, humildemente. Amén. Volviendo entonces, después de haber orado, a nuestro primer punto de la desilusión, vemos, y yo voy a ir en este pasaje versículo por versículo, vemos, o más o menos así, vemos en el versículo 13 que dice que ellos iban de camino a Emaú. Dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Se encontraba en realidad como a 13 kilómetros al noroeste de Jerusalén. 13 kilómetros vendrían siendo alrededor de 6 millas y un poquito quizás. Y ellos iban de regreso a casa para decidir después qué es lo que iban a hacer. Y discutían, versículo 14 y 15, dice que discutían y hablaban de las cosas que habían acontecido entre ellos y qué pudieran significar todo aquello. Lo leo. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban, versículo 15, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo
se acercó y caminaba con ellos. El mismo Jesús se le acercó y caminaba con ellos. Y en el versículo 16 vemos que nos dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de ellos estaban velados, estaban nublados. Por lo tanto no lo reconocieron. No se percataban quién era quien caminaba con ellos, aunque el versículo anterior nos dice que es el mismo Jesús. No era un espíritu, no era un Jesús diferente, era el mismo Jesús que caminaba con ellos. Y vemos que en el versículo 17, Él les pregunta: ¿qué es esto que platican y por qué estáis tristes? ¿Qué es esto que ustedes conversan? ¿Y por qué ustedes están tristes? Y ahora vemos en el versículo 18 cómo Cleofas le dice: ¿no sabes lo que ha acontecido? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido? Aún los forasteros sabían lo que había sucedido en la ciudad de Jerusalén. La gente sabía de que habían sentenciado a Cristo a muerte. La gente sabía que lo habían crucificado, que había muerto, que lo habían enterrado. Y ya era el tercer día de que esas cosas habían sucedido. Todo el mundo lo sabía. Por eso ellos decían: ¿acaso tú eres el único en Jerusalén que no sabes lo que ha sucedido? Y ahora en el versículo 19 ellos van a hablar y se va a ver quién era Jesús para ellos. Primero Jesús le dice: ¿qué cosas? Como alguien que no sabe lo que está sucediendo, no le dice: ¿qué cosas? Y ahora vemos cómo ellos hablan y reflejan y dicen quién era Jesús para ellos. Y a su vez nos da la idea del conocimiento que tenían de Jesús. Les dice: y ellos dijeron de Jesús que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Varón profeta, poderoso en palabra y en obra delante de Dios y del pueblo. Así era como ellos lo veían. Ellos, a pesar de haber estado con Jesús, a pesar de Pedro haber dicho que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aún ellos no habían asimilado esto. A pesar de haber visto todo lo que Jesús había hecho y dicho, ellos no lo habían asimilado del todo. Pero lo entiendo. Hay ocasiones en que a nosotros nos toma tiempo el poder asimilar las verdades bíblicas, el poder asimilar la palabra de Dios, y necesitamos el crecimiento, ¿verdad? Y eso depende también de la entrega que nosotros tengamos de Cristo y de la dependencia que tengamos de Él. Y vemos ahora cómo ellos hablan de la condenación que le hicieron a Cristo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero no solo se queda ahí. Ahora, en el versículo 21, ellos hablan de su esperanza frustrada. Por eso es que yo le llamé a este punto la desilusión. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, que Él era el que iba a salvar a Israel, que Él era el que iba a restaurar el reino de Israel. Los israelitas, los judíos, esperaban a un Cristo, a un Mesías. Lo mismo es Cristo, Mesías que Cristo. En hebreo es Mesías, en griego Cristo. Ellos esperaban a un Cristo que les iba a liberar del poder político de Roma. Ellos veían a un Cristo con la idea de un segundo David, que logró tener un imperio, con la idea de Salomón también, más que todo de David, porque necesitaban ser librados del imperio romano. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido ilusiones? Ilusiones que en ocasiones se han hecho realidad. Pero ha habido momentos en que hemos tenido ilusiones
que no han terminado en ninguna otra cosa que haya sido el desengaño. ¿Cuántas veces hemos añorado y deseado realizar algo y al final no ha podido ser así? Lo cierto es que hay una frase que dice vivir de ilusiones o vive de ilusiones para morir de desengaños. Y lo cierto es que ellos vivían con la ilusión de que Cristo iba a redimir a Israel, iba a salvar a Israel, pero desde el punto de vista político. Restaurar el reino de Israel desde este punto de vista. Y entonces vemos que sigue diciendo el versículo 31, vuelvo a empezar a leer desde el principio, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hoy es ya el tercer día que todo esto ha pasado. Cleofas y su compañero eran dos hombres desilusionados, porque con la muerte de Jesús se esfumaron todas sus esperanzas acerca de Israel. Hicieron lo mejor que pudieron con el conocimiento limitado que poseían, pero les faltaba la clave que hubiera abierto las escrituras proféticas, que Cristo debía sufrir, y Cristo se lo había dicho en varias ocasiones, y que debía morir antes que pudiera entrar en su gloria. Esta era la clave que Jesús les proveyó mientras caminaban y conversaban en el camino. Y ahora entonces vamos a pasar de la desilusión, en verdad, en cierta medida, de la reprensión y explicación del Maestro. En el versículo 22 al 24, veamos lo que dice. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él, a Cristo, no lo vieron. Hay un comentario de que él vive. Dijeron ellos, era tan grande la desilusión que ellos tenían, que no pudieron ver, ni percatarse, ni prestar atención a lo que dijeron algunos de los discípulos. Y algunos dirían, bueno, es que la voz de la mujer en aquel entonces no era del todo oída, lo entiendo. Pero vemos que fueron de los mismos discípulos del Maestro a la tumba para ver si verdaderamente estaba vacía, como dice en todos los evangelios. Y con todo y eso, y oyendo que habían dicho que la tumba estaba vacía, ellos no creyeron. En el Evangelio de Juan dice que cuando entraron y vieron la tumba vacía, estaban los lienzos en un lado y el sudario en otro. De manera que no podían haberse robado el cuerpo. Porque si se hubieran robado el cuerpo, se lo hubieran llevado con todo lo que tenían. Además que había estado la guardia romana. Una guardia romana se componía de 12 a 16 soldados cuidando aquella tumba, con el sello imperial puesto también. La tumba fue abierta por un ángel y Cristo resucitó y pasó entre los lienzos y el sudario. Por eso estaban allí y estaban de manera ordenada, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y vemos que dice, hay un comentario de que Él vive, que resucitó entre los muertos. Según nos han dicho unas mujeres, y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como ellos dijeron, pero no lo vieron. Ven, Juan 20, versículos 6 y 7 es donde habla de los sudarios, como le había dicho, y de los lienzos. Estos hombres sabían que la tumba estaba vacía, pero seguían sin advertir la resurrección de Jesús porque estaban muy tristes. No lo podían ver, estaban muy tristes.
no lo podían percibir. A pesar de las evidencias del testimonio de las mujeres y de las profecías bíblicas que se ocupaban de este hecho, no creían. Y hoy la resurrección sigue sorprendiendo a muchas personas. A pesar de 2000 años de evidencia y testimonio, mucha gente aún se resiste a creer. ¿Qué más hacía falta? Para estos discípulos fue necesario que el Cristo viviente se pusiera en medio de ellos. Y para muchas personas hoy se requiere la presencia viva de los cristianos, de que aquellos que verdaderamente somos cristianos mostremos a través de nuestra vida que verdaderamente Jesucristo vive. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de poder estar allí en Israel y de poder ver el lugar donde se cree que fue enterrado, la tumba donde se cree que él estuvo, porque está muy cerca del monte de la Carabela. Yo creo que no llega ni a una cuadra de distancia. Y quiero recordarles que una vez que bajaron el cuerpo tuvieron que enterrarlo apresuradamente, a prisa, rápido, apurados, porque se acercaba el día de descanso, la celebración de la Pascua. Y ahí mi esposa puso 2 fotos quizás o 3 en el mismo Facebook. Qué bueno es saber que nuestro Señor resucitó de entre los muertos y que hoy vive. Y ahora en los versículos 25 y 26 vamos a ver la reprensión que nuestro Señor Jesucristo le hace a ellos. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Insensatos, sin entendimiento, sin conocimiento, creyeron las promesas respecto a la gloria del Mesías, del Cristo, pero no podían aceptar las profecías respecto a su padecimiento. Y ahora vemos cómo el maestro en el versículo 27 les da un repaso de lo que dicen las Escrituras. Dice que les declaraba, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, les decía en todas las Escrituras lo que de Él decía. Nuestro Cristo y nuestro Dios declara, Él es quien declara, nosotros clamamos, nosotros pedimos. Lo cierto es que vemos que les declaraba estas cosas. Y aquí vemos que dice en el versículo 32, y llegando a una aldea, iban a donde iban, Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declina, o sea, ya ha declinado, ya está anocheciendo, ya está oscuro. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No sentíamos un fuego en nuestro interior cuando Él nos hablaba y nos explicaba? Jesús les abrió los ojos y los corazones para que pudieran comprender todo lo que las Escrituras decían al respecto, y entonces alentó sus corazones. Vieron a Cristo en la palabra, pero no se dieron cuenta de que caminaba con ellos. No fue sino hasta que Jesús bendijo la comida que se dieron cuenta. Esto lo he visto antes, es que se dieron cuenta de que estaban con Cristo. ¡Qué revelación! Lo cierto es que esto los transformó de peregrinos desalentados en testigos entusiasmados. Y vemos entonces que ellos regresaron a Jerusalén con su testimonio que en verdad Cristo había resucitado de entre los muertos. Aquí vemos que ellos regresan
a partir del versículo 33 en adelante, ellos regresan y dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, encontrando a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y se le apareció a Simón, o sea, a Pedro. Entonces ellos también empezaron a compartir la experiencia que habían tenido, y empezaron a hablar de cómo había sucedido con ellos en el camino y cómo le habían reconocido. Ellos alegres por las buenas noticias, los dos hombres se apuraron a regresar a Jerusalén, tan solo para enterarse de que ya Jesús se había aparecido también a Pedro. No sabemos cuándo fue esta reunión, en ese primer día de semana, de resurrección, pero trajo a Pedro de regreso a la comunión, a la relación íntima con su Señor. Después, Jesús más adelante restauró a Pedro al discipulado. Pero no solo se queda ahí. Más adelante, Jesús mismo se apareció en el aposento alto y se dirige directamente a ellos, versículos 36 y 37. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. No voy a explicar todo lo que implica la palabra paz para el judío. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme, palpad y ved, tóquenme, vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, qué rico, y un panal de miel, sabroso. Y lo tomó y comió delante de ellos. Aquí vemos cómo nuestro Señor se les apareció, les mostró las heridas. En Juan dice que le mostró también a Tomás su costado, que de eso quizás voy a hablar el domingo que viene, porque me estoy proponiendo en lo que queda, los domingos que quedan, continuar hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al comer un poco de pescado y de miel, probó que no era un fantasma. Su cuerpo de resurrección tenía carne y huesos, versículo 39. Sin embargo, podía aparecer y desvanecerse, e incluso atravesar puertas sólidas y cerradas. Es lo que la Biblia le llama que Cristo tenía un cuerpo glorificado. En un día como hoy, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque Él vive. Hoy, tristemente, van a morir personas también por el coronavirus. Pero no solo van a morir por el coronavirus, otros van a morir de lo que se le llama muerte natural, por enfermedades, por accidentes, por peleas. La muerte comenzó con la caída del hombre en el Edén y ha continuado hasta hoy y continuará hasta que Jesucristo vuelva en su segunda venida. Aunque tristemente estamos viviendo dentro de esta pandemia, podemos tener la esperanza en Cristo. Podemos tener tranquilidad en Él. Y yo confío que esto va a pasar. No es asunto de profecía ni nada por el estilo. Como dijo Amós en una ocasión, no soy profeta ni hijo de profeta. Soy sencillamente un pastor que medita en la palabra de Dios y la expone tal y como ella está. Pero viendo lo que nos está sucediendo alrededor, está sucediendo lo que ha sucedido por siglos. La muerte. Que dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo podemos tener la vida eterna, porque Cristo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús de la muerte es el hecho central de la historia cristiana. Sobre ella, sobre la resurrección, la iglesia está construida. Y si no hay resurrección, no existiría hoy tampoco la iglesia. La resurrección de Jesús es única,
¿Por qué? Porque en la historia ha habido otros que han resucitado. Cristo resucitó a otros, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Nahum. Y aún así otros, pero volvieron a morir. Pero la resurrección de Cristo es única porque Cristo resucitó para siempre. Cristo hoy está vivo y está a la diestra del Padre. Por eso la resurrección de Cristo es única. Otras religiones tienen sistemas éticos sólidos, conceptos acerca del paraíso y escrituras sagradas. Pero solo los cristianos tienen un Dios que se hizo hombre, literalmente murió por su pueblo y resucitó en poder y gloria para gobernar a su iglesia para siempre. La resurrección nos asegura que Cristo vive y gobierna su reino. Los cristianos pueden verse unos a otros de diferentes maneras. Defender una gran variedad de creencias en relación a la política, estilo de vida e incluso hasta del punto de vista teológico. Pero hay una creencia central que une e inspira a todos los verdaderos cristianos. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo vive y esa es nuestra esperanza para nosotros hoy también. Jesucristo vive. Y por eso nosotros, en medio de todo esto que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, mi propósito siempre fue el continuar hablando la palabra de nuestro Dios. Y por eso el primer domingo que tuvimos que estar cerrados, yo hablé del amor inconmovible de Dios para con nosotros los hombres. Dios puso eso en mi corazón. El siguiente domingo entonces hablamos de los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque sea que muramos o que vivimos, del Señor somos. Y si morimos, vamos a resucitar con Cristo. Tenemos la esperanza de la vida eterna, como dice en 1 Tesalonicenses 4:13, para que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Así como Cristo resucitó y vive, todos los que creemos en Cristo viviremos también. La resurrección de Cristo es un hecho histórico comprobable y nos quedan dos opciones: lo tomamos y lo creemos o no. Pero como siempre me gusta decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. También sucede con la realidad. Nosotros muchas veces escogemos lo que queremos creer. Del país del que procedo, aquí no sé, llevo 20 años en este país y no he agarrado, que recuerde, una caja de cigarros en mis manos. Pero del país del que procedo, las cajas de cigarros, porque crecí allí y vi aquello, y hubo un tiempo en que mi mamá también fumaba, la caja decía: fumar daña su salud. Y la gente seguía fumando. Y la gente no prestaba atención a que la caja de cigarros decía: fumar daña su salud. Y a algunas personas usted le dice: pero usted sabe que fumar daña su salud. Le dicen: sí. Y no me importa. ¿Lo vieron? Al final es lo que queremos creer. Las evidencias están ahí de la resurrección de Cristo. Yo pudiera hacer un mensaje de 1 hora explicando y dando argumentos y demás también sobre la resurrección de Cristo. Hay libros escritos sobre la resurrección de Cristo, evidencias innumerables. Pero mi invitación es esta: amigo que nos escuchas, Jesucristo vive y Jesucristo vive para siempre, y te invitamos a que creas en Él. Hermanos amados de la Iglesia Bautista Renacer, y hermanos otros y hermanos familiares que nos miran, que nos escuchan, Cristo vive, y en eso me gozo y me continuaré gozando aún. Y este es un motivo de alegría, es un motivo de festejo, y es un motivo por el cual nosotros podemos seguir transmitiendo el Evangelio, porque Cristo trae esperanza a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y hoy podemos compartir con todos aquellos que nos rodean: Jesucristo vive. Que la gracia de nuestro Dios sea con todos nosotros hoy, mañana y siempre. Vamos a orar. Padre nuestro Dios, te alabamos y te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo vive. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos.
Amén. Dios les bendiga.